Hola, hola amigos de Agronegocios Perú. En un video anterior entrevistamos al presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, el señor Juan Carlos Paz Cárdenas, sobre el protagonismo que han recobrado y repotenciado los puertos peruanos con el megapuerto de Chancay. Ahora presentamos la segunda parte de la entrevista en la que hablamos sobre el tan ansiado Puerto Corío de Arequipa. ¿Es viable? ¿Está considerado en los planes de la APN? ¿Qué se necesita para echar a andar este proyecto? Antes de verlo, les agradezco por acompañarnos, suscribirse y comentar. Hay una gran expectativa sobre el puerto Corío de Arequipa, ¿no? Se considera que está prácticamente listo como para emprenderse este proyecto. Hay un proyecto presentado por el doctor Carlos Corso, también hay iniciativas que se han ido presentando. ¿Qué hay del puerto Corío en la APN? ¿Ustedes qué proyectos han recibido y cuáles están analizando? Sí, tenemos que usar los términos exactos para que los oyentes justamente puedan comprender mejor la realidad. Corío, en nuestro Plan Nacional de Desarrollo Portuario, está considerado como un área de desarrollo portuario. Ya está presente desde el año 2012 en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario del APN del 2012, y en la nueva versión que está por aprobarse en el 2024 también aparece Corío. Inclusive acá tengo un mapa que ustedes pueden apreciar aquí, si lo pueden ver ahí. Este es el área de desarrollo portuario de Corío. En el Plan Nacional de Desarrollo Portuario del 2012, para el año 2024 lo hemos ampliado, que es la zona roja, de manera tal que Corío, como área de desarrollo portuario, aparece en nuestro plan, que nosotros formulamos el Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Entonces, no es verdad que nos opongamos al desarrollo de Corío, eso es falso, está en nuestro plan y quisiéramos que se convierta en una realidad. No hemos rechazado ningún proyecto. Lo que se ha rechazado es unas dos solicitudes de viabilidad técnica temporal. ¿Qué significa esto? Conforme nuestro TUPA, nosotros podemos admitir solicitudes de viabilidad técnica temporal, que las puede presentar cualquier ciudadano del Perú, independientemente si tiene o no tiene respaldo financiero. Por eso, tampoco es cierto que hayamos rechazado un proyecto de X millones de dólares, eso no es cierto. O sea, se han rechazado solicitudes de viabilidad técnica, porque esas solicitudes de viabilidad técnica tienen que estar acompañadas de un plan maestro. Y ese plan maestro tiene que obedecer a requisitos técnicos que tenemos que considerar como idóneos. Si no son idóneos, se rechaza. Ahora, esto no quiere decir de que vamos a rechazar todos los proyectos, perdón, todas las solicitudes. Hay una tercera solicitud que se va a evaluar en su momento, porque tenemos que completar el proceso de la segunda, y si esa tercera solicitud tiene un plan maestro idóneo y la APN se lo aprueba, ellos consiguen su viabilidad técnica temporal y siguen el proceso del TUPA. Pero le repito, esas solicitudes no vienen acompañadas, no tienen por qué venir acompañadas de un financiamiento. Por eso no es correcto que digan que hayamos rechazado un proyecto, como he escuchado por ahí, no es verdad. Se han rechazado solicitudes de viabilidad técnica temporal que vienen acompañadas de planes maestros, que por idoneidad o por falta de idoneidad no han sido aprobados. Concretamente, la propuesta del doctor Carlos Corso, que según nos ha comentado, él tiene estudios de como 20 años que viene haciendo estos trabajos. ¿La propuesta de él sigue emitida, o sea, sigue en espera o ha sido rechazada? Lo que viene es, no del señor Corso, sino de una empresa que es KRBC, que está vinculada a él. La primera que hemos recibido fue rechazada, eso fue en el mes de enero, pero justamente ellos han vuelto a presentar otra solicitud de viabilidad técnica temporal. O sea, esa la van a analizar todavía. Por supuesto, tenemos que analizarla. Claro. ¿Cuál es el potencial, según usted nos está mostrando, que han hecho, que lo tienen considerado, el potencial que tiene el Puerto Corío? Hasta ahora lo que vemos es que por estar en la zona sur,
Si vamos a ver a un mapa, Si está interesado en iniciar un proyecto de cultivo de arándanos que sea con plantas de garantizada calidad y sanidad, y esto se consigue con plantas propagadas in vitro. Nutriarándanos es un laboratorio dedicado al servicio de propagación in vitro de plantas mediante la micropropagación en bioreactores, la más moderna tecnología de Suecia. Empresas dedicadas a esta industria han adquirido sus plantas y dan fe de la productividad en sus campos. Nutriarándanos tiene plantas de arándanos de la variedad Biloxi y Emerald, de 6 meses de edad, de gran adaptación al clima de Perú. Puede contactar con Nutriarándanos en su dirección en Girón Diáconos 177, La Molina, o llamando al teléfono 947-856-863. ya, aquí están los nuevos terminales, los que hemos hablado siempre de los terminales, ¿no? Ahí aparece Corío. Y vemos que la zona sur tiene una gran ventaja, que es su cercanía a zonas importantes de Brasil, como es Acre, Rondônia, Mato Grosso. Entonces los puertos del sur pueden ser grandes atractores de esa carga boliviana y brasilera. O sea, el hinterland que le llaman. El hinterland, así es. Entonces, por eso que Corío es interesante, por su ubicación. De manera que de poder tener el estudio de demanda adecuado, que diga, bueno, en Corío se pueden mover tantas toneladas y tener una presencia importante en el sur, ese proyecto va a atraer al inversionista, ojalá, porque hasta ahora no llega un inversionista que quiera realmente invertir en Corío. ¿Ese estudio de demanda lo está haciendo ya Proinversión? Así es. Por inversión, bueno, ellos tienen el encargo nuestro de hacerlo. Espero que pronto ya lo desarrollen y con eso se va a poder tener claro cuál es el nivel de demanda para el sur peruano. Y luego de saber esa demanda, ¿qué corresponde? O sea, ¿ustedes deberían, es conveniente, no es conveniente? Bueno, hay procesos que van en paralelo, ¿no? Pero con ese estudio de demanda va a servir para enriquecer cualquier plan maestro. Un componente fundamental de un plan maestro es el estudio de demanda. Si en paralelo tenemos el plan maestro que ha presentado esta tercera empresa, ¿no? y vemos que está bien hecho y lo aprobamos, en el camino ese estudio de demanda va a servir para poder enriquecer lo que va a constituir en el futuro el proyecto de Corío. Hay un proyecto del gobierno regional de Arequipa de Puerto de las Américas. ¿Ese es el que ha presentado? ¿Ese es el tercer proyecto? Ellos han llamado Puerto de las Américas a la zona de desarrollo de Corío. Pero ellos se van a presentar, o sea, el gobierno regional se va a presentar como un proyecto... Lo que hemos recibido hasta la fecha son 3 solicitudes de viabilidad técnica temporal. 2 que han sido rechazadas y una que está por analizarse. Se piensa que ya teniendo el puerto de Chancay, que es un megapuerto, que va a ser un hub en los próximos años, ya el puerto de Corío sería demasiado. ¿Es cierto? Tenemos realmente un hinterland ahí y al parecer vamos a tener una gran demanda en los próximos años. ¿Qué le parece a usted, señor Paz? El Perú tiene espacio para más puertos, por supuesto. No he escuchado que alguien diga que es innecesario, aunque por ahí puede haber alguien que no conoce bien el tema portuario y lo señala, pero que tengamos en el norte Callao, Chancay, y en el sur Matarán y Corío es plenamente viable. Pero insisto, depende del estudio de demanda. El caso del estudio de demanda en el sur, como hemos visto, está muy vinculado a la potencialidad que tiene la carga boliviana y la carga brasileña. Entonces, si el estudio de demanda concreta eso, finalmente vamos a poder decir, sí, hay espacio para más puertos en el sur, especialmente Corío. Claro, y ahora el potencial de Brasil, ¿no? Ellos han visto que se puede, a través de nuestros puertos, llegar al Asia. Ahora, Argentina también, Milei, que era uno de los detractores de China, ahora también es del Team China, ¿no? O sea, ya... Entonces tenemos ahí realmente un potencial bien fuerte y creo que Chancay y Corío serían digamos, un buen filón, ¿no? Para recibir esa carga y trabajar.
Mira, lo que tenemos ahora en concreto es bueno, un puerto operando desde hace 500 años, que es el Callao, ¿no? Y un puerto nuevo que es Chancay. Tenemos varios puertos ya funcionando como concesiones y servicio público, y los posibles desarrollos para Hilo y Chimbote que existen pero necesitan una modernización, y proyectos nuevos como pueden ser Lambayeque en el norte y Corío y Tacna en el sur. Toda esa gama de puertos constituye y va a constituir nuestra fortaleza logística. Y en cuanto a esa conexión que hay entre grandes economías como Argentina, Brasil, con las economías del Pacífico como China, Japón, Australia, es algo totalmente viable. ¿De cuánto sería más o menos la inversión en Corío? Habría que ver el estudio de demanda, pero no quiero anticipar una cifra, pero con lo que le he dicho podemos decir, por ejemplo, ¿no? Los proyectos para Chimbote están en 260 millones de dólares, para el nuevo terminal de San Juan de Marcona está en 400 millones de dólares, y las inversiones portuarias, bueno, la más grande, que es específicamente la de Chancay, que no es una APP, sino es una inversión 100% privada, 1.400 millones de dólares. Entonces, pensar que 7.000 millones en un solo puerto, no. Probablemente cuando la gente habla de eso se está refiriendo a otras cosas. Es decir, pueden estar hablando de no solamente del puerto, sino de un aeropuerto o de todo un desarrollo logístico, urbano, o una zona económica especial, o una ciudad, y son varios, uno va sumando y puede llegar a los 7.000, eso sí. Pero un puerto de 7.000 millones de dólares, eso hay que retirárnoslo de la cabeza, ¿no? Eso no tiene mucho sentido. ¿De cuánto es la profundidad de Corío? Bueno, habría que verlo físicamente. Yo hasta lo que he podido apreciar está por encima de los 20 metros, algunos hablan de 28 metros, pero quiero explicarles con un grafiquito acá. Acá se ven los costos de un pilote, ¿no? El pilote es la columna que sostiene al muelle, ¿no? Para empezar, los puertos en el mundo, los puertos más grandes del mundo en promedio, estamos hablando en 16 metros de fondo. Y lógicamente el fondo marca la inversión que vamos a realizar. Entonces, Callao está en 16 metros, algo más, Chancay está en 17.8 metros, y así podemos tener puertos entre 16 y 18 metros de profundidad. Ahora, ¿cuánto cuesta esto? Si tenemos, por ejemplo, 18 metros, ¿no? Esta es una columna para 18 metros, necesitamos 6 metros para una cimentación de esa columna. ¿Cuánto cuesta esto? En total, para no entrar al detalle del cuadro, pero aproximadamente $18.000, ¿no? Si tuviéramos 28 metros, ¿ya? Necesitamos 8 metros de cimentación, entonces ya estamos hablando de 36 metros de columna, es mucho más caro, ¿no? Y podemos llegar a $31.000. Entonces, ¿qué sentido tiene buscar un puerto? Si el Perú tiene 3.000 kilómetros de costa, ¿qué sentido tiene buscar 28 metros? Podríamos tener en Corío un sitio, ¿no?, de 18 metros y no decir que tiene la ventaja de 28 metros, porque eso es absurdo, no tiene ningún sentido económico. Eso para poder explicar de la manera más sencilla un tema técnico. Porque si uno multiplica 31.000 por los 300 o 500 pilotes que tiene el puerto, pues ya se imagina la tremenda inversión que habría que efectuar. Entonces, ligeramente uno no tiene que estar hablando de estas cifras, sino más bien buscar un espacio donde tengamos entre 16 y 18 metros de profundidad, más que suficiente para albergar los buques más grandes del mundo. ¿Y esa profundidad, quién ha hecho el estudio? ¿De dónde salió esa cifra? Los estudios nuestros son los que siempre hemos realizado, y los estudios serios para poder construir un puerto. Estamos en ese orden, de 18 metros. Yo no he visto un estudio serio que hable de 28 metros. Lo que tenemos que hacer es trabajar.
desarrollar nuestros puertos, nuestras conexiones viales, ferroviarias y, por supuesto, explotar algo que tenemos como una gran fortaleza y de lo que no hemos hablado, que son 23 tratados de libre comercio. Esos 23 tratados de libre comercio representan conexiones con economías que hoy día significan el 90% del PBI global y el 40% de la población del mundo. Es decir, un mercado de más de 3.000 millones de personas. ¿Dónde están esas personas? Pues en países con ese potencial en cuanto a lo que es población, ¿no? China, Brasil, y podemos unirnos, por supuesto que sí. Y nos ponemos atractivos, ¿no? Perú se pone muy atractivo Claro. con sus puertos. Sí, porque aparte de la fortaleza portuaria, nosotros siempre hemos optado, sobre todo a través de esta política de desarrollo comercial, por el libre comercio y poder a través del comercio unir a los pueblos. Bueno, el tema del portuario no tiene sentido si no hay carreteras. Y yo quiero saber cuál es el nivel de relación que están teniendo ustedes con la otra parte del Ministerio de Transporte, que es de carretera. Le digo porque hace muy poco hemos estado en lugares perdidísimos del Perú, pero que conecta con la interoceánica como la ruta 5S, que antes solamente llegaba a Atalaya y ahora va a pasar el Manu casi enlazando con la interoceánica sur, que está prácticamente vacía, ¿no? Esa relación me gustaría saber si existe ya, porque hay una presión fuerte de los que venden a Chancay o el puerto Muelle Sur para decir, mira, aquí está el puerto y la carretera que puede llegar más rápido a Brasil. Bien, ahí estamos hablando de lo que hace el Ministerio de Transporte. Nosotros tenemos lógicamente una vinculación estrecha con el Ministerio en lo que ellos desarrollan en la parte vial y es clarísimo que el Ministerio está respondiendo con toda la articulación vial y ferroviaria a este desarrollo portuario. El Ministerio tiene planes para desarrollar un ferrocarril de la zona minera de Cajamarca hacia el futuro puerto de Eten, de la zona minera de Apurímac al puerto de San Juan de Marcona, entre Barranca y Lima, entre Lima e Ica. Es decir, hay una serie de desarrollos ferroviarios y también viales para poder mejorar la conectividad de Callao y Chancay, mirando hacia la parte de la sierra y la zona de Pucallpa. Es decir, existe esos desarrollos, ya están planteados. Lógicamente tenemos que seguir trabajando como sector para potenciar aún más esta fortaleza logística del Perú. Sin financiamiento tampoco hay puertos. Así es. Y para que haya financiamiento tiene que haber, lo más importante, tiempo de vigencia. ¿Cómo vamos en eso? Con esta nueva ley, con este nuevo proyecto, que nos daría mucho más tiempo para que pueda financiarse esta iniciativa o crecer los que ya existen, ¿no? Eso es muy importante porque está haciendo referencia a la ley 32048. ¿Qué dice esta ley? Hasta antes de esta ley, la vigencia de los contratos de concesión terminaba sí o sí a los 30 años. Entonces, ese horizonte de 30 años en términos portuarios es corto, porque normalmente la inversión se paraba al año 20. Y para que venga un nuevo concesionario y se ponga a construir, podrían pasar fácil 2 años más. Entonces podríamos hablar de entre 10 a 12 años de paralización de las inversiones. Eso para un puerto es mortal. Ningún puerto que está parado 12 años en inversiones puede seguir sosteniendo pues justamente ese ritmo de las agroexportaciones de las que hablaba. Imagínense, las exportaciones suben de 12.000 a 30.000 millones de dólares y los puertos están parados 10 años. Esta ley lo que hace es permitir un horizonte de hasta 30 años. Y lo permite, no lo obliga. Es decir, siempre está sujeto a lo que opina técnicamente la Autoridad Portuaria Nacional y lo que define después el Ministerio. Y es así cuando esos contratos se pueden prorrogar. Pero el pensar en un horizonte de hasta 60 años ya cambia la dinámica de lo que se refiere a las inversiones. Un puerto como Paracas, por ejemplo, puede ampliar en 400 metros su muelle, potenciando aún más su capacidad de agroexportación. Y lo mismo va a pasar con todos los puertos peruanos, no solamente en lo que es su frente de atraque, sino también en temas como nuevos accesos, antepuertos y otro tipo de facilidades.